Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Estefanía Almanya y estoy muy contenta de darles nuevamente la bienvenida a este espacio donde hablamos de aquellos temas que todos alguna vez nos preguntamos y que yo desde mi experiencia pues les cuento cómo me ha ido con algunas cositas de la vida cotidiana. Precisamente les quiero contar cómo ha sido mi experiencia estos días, que he estado un poco perdida y es porque estuve en el Carnaval de Barranquilla, una fiesta acá en Colombia que se celebra todos los años en el mes de febrero. Quiero decirles que fue una experiencia maravillosa. Quiero además hacerles un video de cómo lo viví, qué hice, qué se hace en el Carnaval de Barranquilla. Algo así como mitos y verdades del carnaval, todavía no sé muy bien, pero sí como cómo se vive la cultura de esta fiesta que es totalmente autóctona de una tierra que tiene unas costumbres tan específicas y una mezcla de culturas impresionante. Entonces sí me gustaría hacerles un video sobre eso. Y este video precisamente nace porque estando en el carnaval me di cuenta que yo tenía muchos miedos y que muchos los había dejado atrás, pero que otros todavía me acompañan en la vida. Por eso este video se titula Cómo superar nuestros miedos así tengamos miedo. Fully Awake es la vía para el despertar integral y se divide en dos temas principales: salud sin hambre emocional y roles sociales. Bueno, y hablando de culturas, yo vengo de una tierra donde me enseñaron a ser una mujer muy fuerte, hecha para adelante. Siempre en mi casa me decían que era poderosa, que podía lograr todo lo que fuera. Sin embargo, me sobreprotegieron demasiado. Entonces, desde muy chiquita se me metieron en la cabeza muchas inseguridades que ya cuando uno está grande es que vienen a salir a flote y tú te das cuenta que son por cosas de la niñez y del pasado. Eso no implica que uno no las pueda superar. Ya cuando uno es adulto tiene que responsabilizar de su personalidad y empezar a superar las cosas que no lo dejan avanzar, que son una piedra en el camino y que no permiten que uno desarrolle su máximo potencial. Porque todos, y eso sí lo tengo muy claro, tenemos un potencial, tenemos que descubrir cuál es nuestro potencial. Pero lo primero para eso es dejar los miedos. Entonces, en mi asesoría de imagen, Fully Awake, en roles sociales, yo quiero hablarles de las 3 clases de miedo que yo he experimentado para ver si ustedes se sienten identificados y además quiero decirles cómo he empezado a superarlos, porque en realidad yo soy una niña súper segura, pero también muy miedosa para tomar decisiones, para lanzarme al vacío, en temas de vulnerabilidad. Cuando siento que una situación me pone vulnerable, me lleno de miedo y entro en crisis. Entonces, ¿cómo he trabajado estos miedos y qué clases de miedos hay y cómo superarlos? Antes de todo quiero hacerles un gran paréntesis y es que ¿por qué hablo de los miedos en asesorías de imagen? Resulta que la imagen es una forma que tenemos para comunicarnos y la imagen comunica demasiado. La imagen comunica más que lo que comunican nuestras palabras. Entonces, cuando tenemos todo eso a nuestro favor, pues podemos potenciar todas nuestras características físicas y hacer que nos comuniquemos mejor, que nuestras relaciones interpersonales funcionen muchísimo mejor y sobre todo que podamos ser mucho más nosotros y que dejemos los miedos que nos persiguen atrás. Es decir, los miedos hacen parte de nosotros, tal vez siempre nos acompañen, pero cómo seguir haciendo nuestra vida y cómo no trancarnos nuestra vida a pesar de tener miedo. Bueno, ahora sí entrando en materia, quiero contarles cuáles son las 3 clases de miedo que yo he experimentado. Las clases de miedo. La primera es el miedo a la pérdida. La segunda es el miedo a llevar a cabo algunos procesos. Y la tercera es el miedo al fracaso. Bueno, el primero, que es el miedo a la pérdida, es un miedo muy común y es el miedo que nosotros tenemos precisamente a perder algo que ya tenemos. ¿Cómo funciona? De pronto tenemos un sueño, tenemos un objetivo, tenemos un trabajo nuevo, tenemos una relación nueva, pero por tener miedo de lanzarnos a ese nuevo reto de vida que por supuesto implica dejar algo atrás, es decir, perder algo que ya tenemos, pues damos
algo de nosotros, pero no lo damos todo. Empezamos a tener como un revés. Entonces nos empezamos a debatir entre quiero y no quiero, quiero y no quiero. A mí, con todo mi tema de dependencia emocional, me pasaba mucho como en las relaciones. Entonces, soltar algo que ya tengo, que me da seguridad, que me da como espacios de descanso, por lanzarme a algo desconocido que tal vez no sepa cómo es, no sepa cuánto va a durar, cómo va a ser, a qué retos me tengo que enfrentar. Entonces me devolvía y me devolvía o me quedaba ahí simplemente sin actuar. Era como estar cómodo, pero sin estar cómodo. Por eso, pues nunca vas a saber qué hubiera pasado si te hubieras arriesgado. Estar atado a ese miedo es como una persona que ama el cigarrillo. Sabe que le está haciendo daño, pero en cada inspiración de ese cigarrillo, como el tema de respirarlo y tener ese momento de confort o ese momento de yo con yo, donde solamente somos el cigarrillo y yo, pues claro que yo sé que me está haciendo daño, pero también sé que al dejarlo tengo que hacerle luto a viejos hábitos que ya en mi nueva vida no van a existir. Ahora, ¿cómo superar este miedo? Y ojo, a mí no se me ha quitado el miedo, pero como soy tan consciente de que lo tengo, lo que hago es lo siguiente: poner el foco. Poner el foco en todo lo que voy a ganar al arriesgarme a hacer cosas que me dan muchísimo miedo. Pongo el foco ahí y me olvido de lo que voy a dejar atrás. Pueden ser trabajos, pueden ser cosas familiares, pueden ser parejas, puede ser una decisión de mudanza, pueden ser infinidad de cosas, porque ese miedo se representa en todo en la vida. Entonces, poner el foco en lo que va a pasar y no en lo que estoy dejando atrás me ha funcionado muy bien. Y adicional, los seres humanos nos identificamos mucho más a veces con las cosas que perdemos que con las que ganamos. Así que funciona muy bien meternos en la cabeza y jugar con nuestro cerebro adivinando qué cosas podemos perder si no nos arriesgamos a las nuevas aventuras que nos propone la vida. Este miedo, del miedo al proceso, es cuando tenemos muy clara una meta. Sabemos exactamente lo que queremos. Por ejemplo, queremos cambiar de dieta, queremos empezar a comer mucho mejor, pero resulta que el miedo al proceso de aprender a cocinar, de tenernos que cocinar a nosotros mismos, si no tenemos quien lo haga por nosotros, o el miedo de irte para el gimnasio y levantar esa pesa, o el miedo de salir a la calle e irte a correr, sabes que lo tienes que asumir porque tienes la meta súper clara, que es bajar de peso o sentirte mejor de salud o mejorar infinidad de cosas en tu vida, mejorar tu energía. Tienes identificados cuáles son los cambios que tienes que hacer, pero ese proceso te cuesta. Lo ves cuesta arriba y entonces empiezas a procrastinar. Y es una de las cosas que en realidad a mí me pasaba todo el tiempo. Tenía clarísimo qué quería hacer, sabía qué me gustaba, pero no quería asumir algunos procesos que, claro, duelen bastante, implican sacrificio, implican tener la mente muy enfocada. Entonces los vemos tan difíciles que empezamos a decir como, bueno, no, el último y nos vamos, o mañana empiezo, o la otra semana, o no, es que estoy de vacaciones. ¿Qué hago cuando tengo ese miedo al proceso, que ha sido como mi miedo más complejo? Y empiezo a pensar que ese proceso es un juego, y los juegos que no suponen retos son juegos que nos aburren, son juegos que en realidad no queremos jugar. Así que yo me lo tomo como un juego, entiendo el proceso, y cuando entiendes el proceso, empiezas a saber que hay unos pasos para seguir dentro del proceso. Los empiezas a conocer, los empiezas a disfrutar. Por ejemplo, cuando supe que tenía que abandonar un trabajo formal que me daba mes a mes un dinero que por supuesto necesitaba para pagar mis cuentas, para tomar el riesgo de hacer cosas que me dieran más felicidad, pues tuve demasiado miedo del proceso, porque no lo conocía, porque no sabía a qué me iba a enfrentar. Empecé a pensar que me lo tenía que tomar como un juego, que si dejaba ese trabajo por algo que me diera más felicidad, pues iba a encontrar un reto inmenso, pero también iba a encontrarle como el saborcito. Entonces ese tema de entender los retos del proceso como un juego y conocer exactamente los pasos y el procedimiento que tienes que hacer el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, para afrontar todo ese proceso, pues va a ser
que tengas más seguridad y que puedas enfrentarte a ese proceso como debe ser sin procrastinar. Procrastinar. Bueno, este miedo al fracaso es un miedo para mí escalofriante. Es decir, hablábamos del miedo a la pérdida. ¿Qué pasa si perdemos algo que ya tenemos en nuestra situación actual por arriesgarnos a conseguir otra cosa que queremos en futuro? Ahora, ¿qué pasa cuando no solamente pierdes lo que ya tenías, sino que no alcanzas lo que quieres y te estás proponiendo? Ahí sí que lo perdemos todo. Ese miedo al fracaso es teso. Este miedo es tan paralizante que es el que hace que ni siquiera uno a veces trabaje por sus sueños, sino que se conforme con la vida que tiene. Que sea tan paralizante que no te haga ir allá afuera a conseguir lo que realmente quieres. ¿Qué pasa si estás enfrentándote a este miedo? Me han funcionado 3 cosas que son muy básicas, pero que han sido la clave para poder superar este tipo de miedo. 1, aceptar en tu mente el peor resultado posible. 2, agradecer en tu mente el peor resultado posible. Y 3, trabajar por el mejor resultado posible. Es que, me explico, si estás en X y quieres llegar a Y, pero aún así no lo logras, este proceso es una visión más amplia de Y de lo que te puedas imaginar. Cuando yo he fracasado, que he fracasado 1000 veces, cuando yo he tenido miedo, que tengo miedo todos los días, lo que hago es pensar en el peor resultado posible, porque cuando pienses y aceptas y agradeces el peor resultado posible, te estás convirtiendo en una persona con una visión mucho más grande de la que eres ahora. Así que vas a pensar y vas a trabajar por el mejor resultado posible. Pase o no pase, en el proceso te conviertes en un ser imparable. Hay una frase muy conocida en inglés que es competence is confidence. La competencia es lo que te dará la confianza. Y una vez lo hagas una y otra vez, pues te vas a convertir en esa persona que es capaz de lograrlo absolutamente todo. Pero sí o sí hay que aprender en el proceso, hay que vivir ese proceso. El miedo es inherente a nosotros. De hecho, gracias al miedo estamos acá. Si nuestros antepasados no hubieran sentido miedo de pelearse con las tribus aledañas, de enfrentarse a los leones, a los animales, yo qué sé, y no hubieran superado ese miedo para ir a buscar comida y reproducirse, no estaríamos acá. Así que dialoga con el miedo. Dile, bueno, querido miedo, ¿qué pasa si antes de tomar una decisión importante hago un poco de ejercicio para que liberes endorfinas y te ayude a sentirte más seguro de esa decisión? O querido miedo, ¿qué pasa si cambio esta estrategia en mi plan? O querido miedo, ¿qué tal si cambio mi plan? Así que no te olvides. Si usas estas estrategias y te sirven, dale like a mi video para saber qué te gustó y seguir motivándome a hacer más videos.